Tema número 2. Base de datos centralizadas y distribuidas. Sistema de administración de base de datos distribuida. Un sistema de administración de base de datos distribuida rige el almacenamiento y procesamiento de datos lógicamente relacionados a través de un sistema de computadoras interconectadas, donde tanto las funciones de procesamiento como los datos se distribuyen entre varios sitios. ¿Cómo han evolucionado los sistemas de administración de base de datos distribuidos? Bueno, hablemos un poquito de esta evolución. En la década de los 70, los sistemas de administración de base de datos centralizadas se utilizaron para satisfacer las necesidades de información estructurada. Esto empezó inicialmente con las bases de datos centralizadas. Se requería que los datos corporativos se guardaran en un solo sitio, por lo general una computadora, mainframe o minicomputadora. Ya en la década de los 80, los cambios tecnológicos y sociales afectaron el diseño y desarrollo de las bases de datos. Las operaciones de negocio se volvieron más geográficamente descentralizadas. La idea es que la organización ya no estaba en un sitio físicamente, sino que empezaron a abarcar más mercados. La competencia se incrementó a nivel global y las demandas de los clientes y necesidades de mercado favorecieron el estilo de administración descentralizado. O sea que ya la administración no era central, sino distribuida o estaba dispersa en varias partes geográficamente. Ya para estos periodos se crearon computadoras de bajo costo con poder como el mainframe. Cada vez más corporaciones adoptaron las redes de área local, es decir, el uso de redes LAN. La necesidad de proteger las inversiones de software en sistemas manejadores de base de datos centralizados hicieron que la noción de compartir los datos fuera más atractiva. Entonces, como la descentralización de las estructuras de administración basadas en la descentralización de las unidades de negocio hicieron necesarias las bases de datos descentralizadas, ubicadas en lugares múltiples y de accesos múltiples. En la década de los 90, con la creciente aceptación de la Internet y la red mundial www como plataforma para acceso de distribución de datos, y el enfoque en el análisis de datos que condujo al manejo de crecimiento de datos, uso de técnicas como réplica de datos y consulta distribuida. O sea, fue una conducta que se fue evolucionando con la misma evolución de los computadores. Evolucionaron los computadores, evolucionaron las organizaciones y obviamente hubo que evolucionar la manera en que se trataban los datos. Vamos a definir entonces lo que son las bases de datos distribuidas. Una base de datos distribuida, BDD, es un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas, las cuales se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos e interconectadas por una red de comunicación. Dichas bases de datos distribuidas tienen la capacidad de realizar procesamiento autónomo. Esto permite realizar operaciones locales o distribuidas. Es decir, yo no solo puedo procesar a nivel central, sino que puedo procesar a nivel distribuido en otras localidades. Y es indispensable la aparición entonces de los sistemas de red, la interconexión de los componentes. Un sistema de base de datos distribuido, SBDD, es un sistema en el cual múltiples sitios de base de datos están ligados por un sistema de comunicaciones de tal forma que un usuario en cualquier sitio puede acceder a los datos de cualquier parte de la red exactamente como si estos fueran accedidos en forma local. La idea es que el usuario no sienta o no perciba dónde se encuentran los datos, esto sea transparente para él. A pesar de que ellos estén distribuidos, trabajará y los utilizará como si los tuviera de manera local. Características de la base de datos distribuida. Primero, autonomía local. Los sitios distribuidos deben ser autónomos, es decir, todas las operaciones en un sitio dado se controlan en ese sitio. No dependen de un sitio central. No debe haber dependencia de un sitio central para obtener un servicio. Lo que yo quiera hacer lo puedo hacer desde mi localidad. Procesamiento, almacenamiento, todas las actividades que se requieran en la base de datos.
Operación continua. Nunca debería haber la necesidad de apagarse a propósito de que se pueda realizar alguna función, como añadir un nuevo sitio o instalar una versión mejorada. El sistema centralizado, hablamos de que una actualización implicaba apagar todo el sistema, porque todo estaba interconectado y funcionaba como un solo bloque. Aquí no, yo puedo estar trabajando en una red o en una base de datos distribuida, mientras en alguna porción de la base de datos se está haciendo alguna reparación, alguna instalación sin ningún inconveniente. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que en una organización está una zona parada, pero las otras están funcionando, pues, por las características de la base de datos? Independencia con respecto a la localización. No debe ser necesario que los usuarios sepan dónde están almacenados los datos. Esto lo veremos más adelante, tiene que ver con lo que se llama la transparencia. Yo solamente requiero y utilizo mis datos y no debe ser un cambio en la logística de trabajo o en los procesos el hecho de que se encuentre aquí o en otra zona. Es decir, yo tengo una empresa que tiene varias sucursales y yo necesito una información de la sucursal de Maracaibo, sería igual el mismo proceso sin ninguna complicación a que yo utilizase una información de la sucursal local, porque todo está ahí a mi disposición. Ventajas de las bases de datos distribuidas. Primero, los datos se localizan cerca del sitio de mayor demanda. O sea, los datos se dispersan de acuerdo a los requerimientos de negocio. Esto pensando en algo muy interesante que son los costos de transferencia. Hoy en día está demostrado que son mayores los costos de transferencia que los costos de almacenamiento. Es preferible tener los datos almacenados en ciertos lugares y no tener que hacer transferencia de los mismos. Y eso se hace en las bases de datos distribuidas, haciendo un estudio y logrando que cada centro tenga cerca los datos que va a utilizar y no tener que emplear tantos costos de transferencia. Acceso más rápido a los datos es una consecuencia de lo de arriba. Dice, los usuarios a menudo solo trabajan con un conjunto de los datos de la compañía. Si tales subconjuntos se guardan y accesan localmente, el sistema permitirá un acceso más rápido. Lo mismo que tú vayas a buscar en una galería, que vayas a buscar en el escaparate completo, ¿verdad? Cada área está trabajando con un subconjunto de los datos y entonces ese acceso a los mismos obviamente es más rápido. Procesamiento más rápido de los datos. Permite procesar los datos en varios sitios con lo que se reparte la carga de trabajo del sistema. Recuerda que el sistema centralizado, que es la contraparte del distribuido, requería que todo se procesara en un solo lugar. Entonces había una sobrecarga para el núcleo central que tenía que hacer el proceso. Aquí la carga está distribuida, entonces el procesamiento se puede hacer más rápido. De hecho, el procesamiento en paralelo, mientras yo estoy procesando en una sucursal, hay otras que también pueden estar trabajando con sus datos. Comunicaciones mejoradas. Como los sitios locales son más pequeños y están más cerca de los clientes, promueven una mejor comunicación entre departamentos y entre clientes y el personal de la compañía, porque cada uno se viene haciendo como una pequeña compañía, pues cada sucursal. Recuerden que es más complejo administrar una organización grande a trabajar con organizaciones más pequeñas, donde solamente tengo que ver con mis clientes, con mis empleados y todos los elementos locales. Otra desventaja es la facilitación del crecimiento. Pueden agregarse nuevos sitios a la red sin afectar las operaciones de otros sitios. Tal flexibilidad permite a la compañía que se expanda con relativa facilidad y rapidez. En una organización centralizada, el hecho de incorporar nuevos nodos o nuevos elementos o nuevas sucursales implica quizás detener el proceso, ¿ok? Y entonces ya la posibilidad de crecer se estudia mucho más. Bueno, es como una organización distribuida donde ya crecer como es una actividad fácil, simplemente se incorpora y se utiliza pues con mayor comodidad. Costos de operación reducido. Es mucho más barato agregar estaciones en una red que actualizar un mainframe, ¿verdad? Lo mismo que yo hago unos cambios en un pequeño nodo, algunas cosas adicionales que tener que hacer cambio en toda la estructura, como era lo que implicaba el trabajo en un sistema centralizado.
Interfaz de usuario fácil de usar. Las computadoras personales y estaciones de trabajo en general vienen equipadas con una interfaz gráfica de usuario, GUI, que facilita el uso y entrenamiento de los usuarios finales. Los sistemas mainframe no fueron pensados en función de los usuarios finales, sino en función de un trabajo centralizado. Las interfaces eran más complejas y difíciles de trabajar. En cambio aquí ya tienen elementos que adecuan las interfaces a los usuarios. Menos peligro de falla en un solo punto. El sistema es capaz de desplazar las operaciones cuando falla una de las computadoras. La carga de trabajo de la computadora es absorbida por las estaciones de trabajo, pues los datos existen en múltiples sitios. Hay lo que se llama réplica. En un sistema centralizado todo está en un solo lugar y si hay una falla, falla todo el sistema y se detiene el funcionamiento. En cambio aquí puede fallar una estación, pero por la forma como se está trabajando, porque está distribuida la información, la misma información puede estar en otras partes y puede continuarse la operación del sistema sin necesidad de interrumpir el proceso. Independencia del procesador. El usuario final es capaz de accesar cualquier copia disponible de los datos y la solicitud es procesada por cualquier procesador disponible en la ubicación de datos. Es decir, las solicitudes no dependen de un procesador específico, ¿sí? Que cada estación va a tener el suyo dedicado. No es lo mismo que tener uno central como en el sistema centralizado. Sin embargo, bueno, los sistemas de base de datos distribuidos también tienen sus desventajas, entre las cuales contamos la siguiente. Complejidad de manejo y control. Las aplicaciones deben reconocer la ubicación de los datos y ser capaces de reunir los datos de diferentes sitios. Los administradores deben tener la capacidad de coordinar las actividades para evitar la degradación de estas provocadas por anomalías en los datos. ¿Okay? Las anomalías se producen cuando estamos haciendo réplica, entonces hay que establecer ciertos controles sobre las mismas. Cuando yo tengo un sistema centralizado, esto no ocurre, puesto que el control es más sencillo, todos están ubicados en una misma dirección. Cuando tenemos un sistema distribuido, puede haber datos que están replicados en otras localidades y el hecho de hacer un cambio en alguno de ellos implica que hay que estar pendiente de hacer las actualizaciones en la réplica de los mismos, porque se puede perder integridad de la información. Entonces, estar haciendo este constante control hace más complejo el manejo. La seguridad. La probabilidad de falla de seguridad se incrementa cuando los datos están en varios sitios. La responsabilidad del manejo de los datos se reparte entre las diferentes personas en varios sitios y las LAN no disponen de la compleja seguridad de instalaciones mainframe centralizadas. En los mainframe en este particular se los llevan por los cachos porque son mucho más poderosos y mucho más robustos en cuanto a lo que seguridad respecta. Aquí recuerden, como la información está distribuida, los mismos datos pueden ser accesados por distintas personas en diferentes sitios y esto vulnera el sistema. Falta de estándares. No existen protocolos de comunicación estándar a nivel de base de datos, aunque el TCP/IP es un estándar a nivel de red. A nivel de aplicación no existe ningún estándar. Requerimientos de almacenamiento incrementado. La base de datos distribuida guarda varias copias de los datos requeridos en diferentes sitios, con lo que se requiere más espacio de almacenamiento en disco. Esta desventaja es mínima porque el espacio de almacenamiento en disco es relativamente barato. Y hablamos de relativamente barato cuando lo comparamos con lo que los costos de transferencia. Está demostrado que es más caro para una organización o invierte más costos en comunicarse o transferir información que en el espacio de almacenamiento en el disco. Mayor dificultad en el manejo del ambiente de datos. El acceso y almacenamiento en disco en un ambiente de almacenamiento de datos más disperso se vuelve más difícil tanto de la perspectiva del software como de la humana. Es decir, desde el punto de vista humano, entender dónde están ubicados los datos, los elementos que se requieren, y desde el punto de vista del software o la aplicación que debe accesarlos. Recuerden que a nivel de consolidar información o de relacionar información que están en nodos distintos, hay que aplicar ciertos procesos para poder lograr este objetivo.
altos costos de entrenamiento. Los costos de entrenamiento en general son superiores que un sistema centralizado. Además que se manejan más probabilidad de manejar distintos perfiles de trabajo. Bueno chicos, esto es el contenido de esta clase. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo encuentro.